Bueno, vamos a ir con lo que es la cuarta actividad del cultivo de caña de azúcar. Vamos a tratar acerca de las plagas y enfermedades y el manejo integrado de las mismas. Vamos a empezar con lo que son las plagas del suelo. En la actualidad existen tres plagas para caña de azúcar que habitan en el suelo, y estas tres plagas causan daño principalmente en las raíces y es de importancia económica. Entonces, estos tipos de plagas por lo general se prefiere tratar con manejo integrado de plagas, a menos que sean casos muy específicos, debido a que se pretende, pues, a través de esto causar el menor daño posible a las plagas y lograr controlarlas efectivamente, así como evitar una infestación sorpresiva de las mismas. Tenemos para empezar la gallina ciega, ¿verdad? Filófaga sp. De acuerdo a King, en 1994 también se incluyen los géneros de Anómala, Ciclocéfala y Lingirus. Y de acuerdo a Cotto, indica que solo las especies rizófagas estrictas, o sea, que se alimentan solamente de la raíz y de ninguna otra parte de la planta o de ningún otro tipo de alimento, como filófagas, son las que causan daño al cultivo. En cuanto a filófagas, según datos de Senjicaña en el 2000, dependiendo de la especie de gallina ciega, el ciclo de vida puede durar de 8 a 16 meses y llegar hasta los 24 meses. Las larvas se ubican en los primeros 30 centímetros del suelo y se alimentan de las raíces. Tenemos también lo que es la chinchedionda, Scaptocoris talpa. El adulto se caracteriza por tener un exoesqueleto ancho, extenso, redondeado y triangular. Puede ser redondeado, triangular, con el ápice aplastado y generalmente de color café oscuro a negro. Geográficamente está distribuido entre Honduras, Guatemala y México. Las hembras ovipositan cerca de la raíz de la caña y otras plantas silvestres. Las ninfas, una vez que han nacido, se movilizan a través de la tierra y llegan al sistema radicular para succionar la savia. De acuerdo a estudios de fluctuación, la mayor densidad poblacional se observa en los meses de mayo a septiembre, que es cuando más se tiene que tener cuidado con Scaptocoris stalpa, la chinchedionda. Tenemos también lo que es el gusano alambre, Agriotes sp y Conoders sp. El género Agriotes tiene mayor presencia en alturas mayores a 300 metros sobre el nivel del mar. La mayor densidad poblacional se da en los meses entre mayo y julio, y los adultos son alargados y suelen ser colocados de espalda. Y al ser colocados de espalda, estos pueden dar un salto de varios centímetros y producir un pequeño sonido de clic, por lo cual hace difícil su manipulación en caso de cuando uno no tiene mucho cuidado. Las larvas son alargadas, cilíndricas, con cuerpo endurecido y de color amarillo, marrón a café. Eh, Estas viven en el suelo y se alimentan de las raíces hasta llegar a convertirse en pupas. Después de 3 a 4 semanas emergen a la superficie como adultos, y su ciclo biológico por general es de 2 a 3 años. Es muy importante que con estos tres plagas que acabamos de ver tengamos cuidado en el caso de ver adultos, porque a pesar de que ninguna de las plagas los adultos son directamente los que vienen a causar los problemas, los adultos sí se encargan de la parte de la oviposición. El huevo da lugar a una larva, y la larva es la que causa los problemas, por lo cual se tiene que tener cuidado, y de una pareja de adultos pueden salir bastantes huevos. Y dentro de las estrategias de manejo integral de plagas para las plagas de la raíz, tenemos la cuantificación de poblaciones, que consiste en realizar muestreos de julio a octubre con unidades de 30 por 30 en el área, 30 por 30 centímetros y 30 centímetros de profundidad debajo de la cepa de caña, con una proporción mínima de 2 muestras por hectárea, registrando el total de insectos y el número de larvas por metro cuadrado. En las áreas que han tenido severos problemas con chinche de onda, se recolectan muestras de 90, se recolectan muestras de suelo de 90 por 60 en el área y de 60 centímetros de profundidad. Se ha determinado que niveles críticos sería cuando se trata de 15 gallinas ciegas u 8 gusanos alambres por metro cuadrado, que son del máximo antes de poder aplicar control químico. Es decir, que hasta que tengamos 15 gallinas ciegas u 8 gusanos alambre, todavía podemos tratar con manejo integrado de plagas. Y
Mientras que ya pasando esto es necesario control químico porque ya por metro cuadrado esto es bastante. Tenemos lo que vimos anteriormente, pues es el primer paso que se tiene que hacer para decidir qué metodología se va a tomar. Siempre en las manejo integral de plagas tenemos lo que son las medidas preventivas, que son las labores de arado profundo y un barbecho prolongado, dejando un mínimo de 8 días entre el volteo y el arado por pase de rastra. Esa parte es bien importante porque a través de la preparación del suelo, si se hace efectivamente, puede evitarse ese tipo de problemas porque estas larvas por lo general son muy susceptibles a lo que es el calor, a la exposición directa de los rayos solares y no tienen tanta movilidad. Entonces tanto el daño mecánico que puede provocarle el disco de la rastra, así como el daño por la energía, por el sol, le puede provocar problemas a esta larva. Tenemos también lo que son las trampas de luz. Estas deben implementarse con las primeras lluvias. Ha sido eficiente para la captura de gallinas ciegas, logrando capturar hasta 20.000 adultos por noche, de acuerdo a estudios de Senjicaña en el 2000. El control biológico se han identificado varios agentes causales para las plagas de caño, como ser Bacillus popilae, Metarsium, Metargicium, Anisopliae y Beauveria baciana, entre otros. Todas estas son bacterias, las cuales son considerados eh, parasitoides y provocan disminución en los nacimientos de todos estos insectos antes mencionados. Tenemos también lo que son los cultivos trampa, ¿verdad? Por ejemplo, los adultos de gallina ciega prefieren alimentarse del follaje de las fagáceas y leguminosas arbustivas y se usan el flamboyán, la cesalpinia pulcherrima o el jocote, spondias purpurea y los cuales pueden utilizar como cercos y se pueden colocar en áreas productivas para atraer a los adultos y evitar la oviposición de esa forma. Entonces lo que sucede es que estas plantas se usan como para un atractivo mayor a estos insectos ya que las prefieren. En vez de que atacan los cultivos, atacarían estas plantas que no tienen ningún tipo de utilidad o un interés productivo. Está también finalmente los insecticidas, ¿verdad? Que es muy común en ciertos ingenios antes de la siembra, para lo cual se utiliza mochila de gravedad, guantes y equipo de protección. Y estamos hablando aquí todavía de insecticidas orgánicos o que tengan realmente un bajo impacto en el suelo. Tenemos las plagas del follaje, que tenemos la chinche salivosa, la aneolamia póstica, cuenta con un ciclo de aproximadamente 52 días, de los cuales hay 16 días de huevo, 28 de ninfa y 8 días de adulto aproximadamente. Los huevos pueden durar toda la época seca y esperar hasta la época lluviosa, que es cuando más se presentan los ataques de esta ninfa, y esto dificulta bastante su control. Por esa capacidad que tienen de aguantar la época seca, se le llama también diapáusicos, que consiste en eso, ¿verdad? Aguantar, en poder controlar o regular el tiempo en el que van a eclosionar los huevos. Siempre siguiendo con la chinche salivosa, para su manejo integrado se hace un muestreo de huevos después de la cosecha. Las muestras se homogeneizan y se secan a la sombra y se envía un kilogramo, perdón, de muestra a un laboratorio en caso de no contar con el laboratorio. También ese es el primer paso. Luego, dependiendo de la cantidad, se puede optar por diferentes métodos. Y dentro de esos métodos tenemos la rastra sanitaria, ¿verdad? Que después del corte y la requema se debe pasar una rastra de 2 cuerpos de discos dentados y diámetro no menor a 20 pulgadas con un ángulo de 90 grados. Luego un segundo pase con 45 grados partiendo del primer corte. Desaporque. Para esto es necesario contar siempre con una rastra específica, la cual una rastra sanitaria la cual es una rastra sanitaria de alto despeje con 4 secciones y 2 discos dentados de 24 pulgadas por sección. Siempre con las plagas del follaje tenemos el barrenador del tallo, Diatraea sacaralis,
Esta pues daña la planta en su estado de pequeña, ¿no? Una planta joven, reduce su calidad y su potencial de producción. El barronador hace que disminuya la concentración de sacarosa en el tallo y el daño es causado en estado larval. Es preocupante porque la sacarosa pues es básicamente lo más importante en esta planta, entonces este es un daño muy considerable. El manejo integrado de plagas en este insecto cuenta con un muestreo tanto de plántulas tomadas al azar en diferentes lotes y se toman 5 metros lineales de plántulas para realizar el muestreo. Lo que se muestrea es el número de corazones muertos por unidad de muestreo y la cantidad de larvas. En cuanto al control biológico y la variedad o especie de parasitoides que se utilice va a depender de las condiciones específicas de cada área de producción. Están también los roedores, que son plagas del follaje, los cuales representan un daño para la caña debido a que reducen el rendimiento, y las heridas que quedan en el tallo son coyunturas o aperturas para que se dé otra infección por bacterias, hongos y otros microorganismos, así como también son fuente de enfermedad para los trabajadores del lugar a través de sus heces, por lo cual debe ser muy importante controlarlos. Y en cuanto a su manejo integrado, pues tenemos lo que es el muestreo, en lo cual se colocan trampas tipo jaulas distribuidoras equitativamente en el centro y las orillas del lote por un periodo de 24 horas y se cuantifica el número de ratas atrapadas. En el control cultural, lo que consiste es que esté libre de maleza, principalmente de gramíneas, en la mayor posibilidad. Y el control químico, que es para controlar los roedores en la forma más efectiva posible y sin dañar el ambiente. Se utilizan cebos comerciales como Ramortal, Storm y Clerat. Tenemos también el ronrón, el Podichus agenor. Este ocasiona daños en la planta adulta y en la plantilla. Los adultos de ambos sexos pueden perforar el tallo mediante el aparato bucal y los machos también utilizan su cuerno. Los machos segregan feromona, lo cual puede atraer a otros adultos de ambos sexos y aseverar el daño, ¿verdad? Porque aumentaría la densidad de estos insectos adultos, por lo tanto aumentaría también la cantidad de huevos. El daño normalmente tiene lugar durante la época de lluvia. Para su control preventivo se recomiendan buenas labores mecanizadas antes de la siembra, un volteo eficiente del suelo y considerar que la población de larvas por lo general se concentra en los primeros 12 surcos. Se hace también un control supresivo mediante una colecta manual. En el caso de la caña pequeña se buscan adultos debajo de la macoya dañada y para la caña adulta se buscan adultos en los tallos dañados, además del uso de trampas móviles de luz con tractor, lo cual también puede ser muy funcional. Toda esta información mencionada hasta el momento es de acuerdo al manual del cultivo de caña de azúcar de Díaz y Portocarrero del 2002. Ahora hablando de las enfermedades, tenemos lo que es el mosaico de la caña. Es una enfermedad viral. Produce un moteado en las hojas jóvenes en forma de manchas verdes, amarillentas o blancuzcas. Es causada por un virus del grupo de los polivirus, los cuales son transmitidos por áfidos. La medida con la cual se combate este problema es a través de la utilización de variedades resistentes para el establecimiento de parcelas de caña. Tenemos también enfermedad de escaldadura foliar por Xanthomonas albilinians, el cual es una enfermedad bacteriana, provoca rayas blancas y angostas tanto en las hojas como en las vainas. Se transmite por material de siembra infectado, así como implementos como cuchillos o polerías de los roedores, como mencionábamos anteriormente. Se combate mediante el uso de variedades tolerantes, la eliminación de plantas enfermas y la desinfección de las herramientas con formalina. Tenemos también lo que es el raquitismo de la soca, que es causado por Clavibacter xylli. Este produce una decoloración de los tejidos internos en las zonas de los nudos. Los tallos son relativamente pequeños y faltos de vigor y se combate mediante el tratamiento de los esquejes o yemas con agua caliente a 50 grados Celsius durante 2 horas. Y bueno, básicamente eso ha sido todo sobre las plagas y enfermedades y su manejo integrado. Y muchas gracias.